fue convocado a un mundo mágico con el estatus de una persona corriente, pero cuando asciende al nivel 2, descubre que tiene poderes legendarios que superan incluso a un señor de los demonios. Pero antes de empezar este vídeo, no olvides dejar tu like y tu comentario. Con solo estas dos interacciones, puedes hacer que mi vídeo sea ampliamente recomendado por la plataforma. Esta historia sigue la vida de Vanessa, un joven comerciante de un mundo mágico. En este mundo, los humanos obligan a los medio humanos a trabajar, pero Vanessa es diferente, y como agradecimiento por el buen trabajo de los medio humanos, Vanessa les da una bolsa de moneda. Al ver esto, algunos humanos empiezan a hablar mal de Vanessa, incluso le llaman bicho raro, y al darse cuenta de estas malas miradas, el medio humano que estaba hablando con Vanessa decide rechazar el dinero, pero Vanessa insiste en que el medio humano acepte el dinero. La amiga de Vanessa, Queen, también le dice al semihumano que debería aceptar, ya que Vanessa nunca se rinde en sus decisiones, y después de que el semihumano acepte el dinero de Vanessa, todos los semihumanos deciden darle las gracias a Vanessa, y al ver esto, más humanos empiezan a hablar mal de Vanessa a sus espaldas. Este no entiende por qué hay tanto odio hacia los semihumanos, y se pregunta cuándo empezaron los humanos a odiar tanto a los semihumanos. De repente, Vanessa empieza a brillar y desaparece, y cuando Queen mira hacia atrás, se da cuenta de que Vanessa ha desaparecido por completo. Entonces, cuando despierta, un sacerdote le dice que es el candidato número 198 para convertirse en un gran héroe. El sacerdote le dice a Vanessa que ahora se encuentra en el reino mágico de Clearwater. Su objetivo al ser convocado como héroe es derrotar al ejército de la oscuridad que amenaza ese reino y el mundo entero. El imperio está convocando a héroes potenciales de otros mundos, y Vanessa es uno de esos héroes. Mientras le explicaba esto, el sacerdote le dijo que iban a evaluar las habilidades de héroe de Vanessa, y para ello, una doncella peluda colocó una bola de cristal delante de Vanessa, y le pidió que pusiera la mano sobre el cristal para que ella pudiera ver sus poderes, ya que a cambio de volver al nivel 1 tras ser invocado en este mundo, los dioses conceden poderes increíbles a los héroes, y todo el mundo en el reino llama a esto revelación divina. De repente, la doncella peluda grita y dice que por alguna razón no hay revelación divina en las estatuas de Vanessa y que sus estadísticas eran las mismas que las de un humano corriente. Al ver esto, los invocadores se sienten muy decepcionados, ya que ni siquiera los otros héroes que habían fracasado tenían estadísticas tan bajas como las de este héroe. Al oír todo esto, Vanessa dice que no tenían por qué humillarle tanto y pregunta si los sacerdotes podrían devolverle a su mundo. Sin embargo, de la nada, alguien da un grito y al lado de Vanessa vemos a un hombre siendo elegido como el gran héroe, porque a diferencia de Vanessa, este tipo tenía una revelación divina y todas sus estatuas eran extremadamente grandes. Mirando las estatuas de Vanessa, el hombre elegido como gran héroe comienza a burlarse de él. Vanessa acaba siendo ignorado por todos, y aunque el gran héroe es honrado por todos, permanece en el exterior, preguntándose si alguna vez conseguirá volver a su mundo. Cuando llega la noche, los soldados arrojan a Vanessa a un carro que se dirige fuera del reino. Entonces vemos la conversación de Vanessa con el rey, en la que éste le explica que el portal a su mundo ya se ha cerrado por completo, por lo que no hay forma de que pueda volver a su mundo. El rey reconoció su propio error, así que dio permiso a este héroe fracasado para vivir en un bosque alejado del reino, donde Vanessa pudiera llevar una vida corriente. Sin embargo, Vanessa tenía totalmente prohibido contarle a nadie el error del rey. En el carro, Vanessa pregunta al semihumano que conducía el viaje sobre este nuevo mundo. Sin embargo, el medio humano dice que recibió instrucciones de no responder a ninguna de las preguntas de Vanessa. Al oír esto, Vanessa pregunta si el semihumano tenía un pacto de esclavitud con los nobles, ya que en su antiguo mundo, los semihumanos solo trabajaban para los humanos porque eran esclavos. En respuesta, el medio humano dice que no es un esclavo, aunque gana muy poco. Y al contrario de lo que piensa Vanessa, en este mundo, los humanos y los semihumanos viven en armonía. Tras decirle esto a Vanessa, el semihumano ignora por completo a Vanessa, y tras 20 días de viaje, llega por fin al bosque donde se supone que debe vivir. Allí, el semihumano le entrega a Vanessa una bolsa mágica que le había enviado el rey, que contenía comida y dinero. Antes de marcharse, el semihumano le dice que había muchos soldados del Señor de los Demonios en el bosque, y que si Vanessa no quería morir, debía salir de allí cuanto antes. Dicho esto, Vanessa se encuentra totalmente solo en el bosque, y cuando abre la bolsa mágica, lo primero que saca es una espada para defenderse. Rápidamente, se da cuenta de que esta espada es de muy mala calidad, parecida a esas réplicas de katanas que compramos en internet, y ni siquiera tiene filo. De repente, apareció un grupo de slimes, y Vanessa dijo que esos monstruos también existían en su mundo, y como los slimes no son violentos, no tenía de qué preocuparse. Sin embargo, los slimes atacan a Vanessa, y por reflejo, este consigue matar a un slime con facilidad usando su espada. Sin embargo, la espada se rompe con facilidad, y esto impresiona mucho a Vanessa, que se da cuenta de que no solo esta espada es muy mala, sino que además parece que hay algo malo en ella, como si el rey realmente quisiera su muerte. Pero en ese momento, aparece una notificación diciendo que
Vanessa ha pasado de nivel 1 a nivel 2, y al mirar sus estados, Vanessa no entiende por qué sus estados ya no están numerados, sino que tienen un símbolo de infinito. Además, Vanessa recibe un asistente de voz, y cuando pregunta cuáles han sido las mejoras de estado, el asistente le muestra que Vanessa ha ganado numerosas habilidades. No solo eso, sino que el asistente le cuenta que el rey había puesto varias maldiciones en su mochila, maldiciones que atraerían a varios monstruos. Al oír esto, Vanessa se da cuenta de que el rey realmente quería acabar con su vida lo antes posible, pero el asistente de voz le explica que es posible eliminar todas las maldiciones de la mochila, y Vanessa rápidamente consigue eliminar todas las maldiciones con su magia. Una vez hecho esto, Vanessa decide que sería el momento ideal para entrar en el bosque y construir una morada, pero el asistente le dice que dentro del bosque hay una gran cantidad de una toxina llamada Malicium. Esta toxina es algo que los demonios reflejan, y debido a que esta toxina es de gran riesgo para la raza humana, el asistente le dice a Vanessa que no debe entrar en este bosque en absoluto. Sin embargo, el asistente pronto le da una solución a su problema, preguntándole si le gustaría purificar todo el bosque, y como tendrá que vivir allí a partir de ahora, decide purificar todo el bosque. El ayudante le dice que esa magia consumiría un tercio del maná de Vanessa, y como piensa que la magia de purificación es demasiado débil, Vanessa se da cuenta de que tiene muy poco maná. El ayudante invoca la magia de purificación de Vanessa, y con ello, una gigantesca magia de luz cubre todo el bosque maligno, y tras usar esta magia, Vanessa se pregunta si algo en el bosque ha cambiado, porque para él todo sigue igual. De repente Vanessa recibe varias notificaciones sobre que su nivel ha subido, y mientras él se asusta por esto, en el reino, la princesa se pregunta por qué el rey le ha hecho cosas tan malas a Vanessa. En respuesta, el rey le dice que el héroe era un fracasado, por lo que no le importaba si moría o no. De repente, un sacerdote entra en la habitación del rey y le revela que alguien acaba de usar una magia sagrada del más alto nivel, y esa magia era la famosa magia de purificación. Y al oír esto, el rey empieza a reírse, pensando que el usuario de esa magia había sido el gran héroe que él había elegido. Pero el sacerdote dice que no fue el gran héroe quien la usó, y revela que el usuario de esa magia estaba en el bosque maligno, lo que deja al rey y a la princesa totalmente perplejos. Una vez en el bosque, Vanessa se asombra al descubrir que ha alcanzado el nivel 367, todo solo usando esta magia, y como no entiende nada, decide apagar las notificaciones cuando suba de nivel, ya que esto solo le está entorpeciendo. Decide ver cuánto mana le queda después de usar la magia de purificación, y entonces el sistema muestra que su mana ya debe estar totalmente recuperado, y aún creyendo que era una persona muy débil, cree que su reserva de mana es tan baja que acaba recuperándose demasiado rápido. Vanessa se pregunta entonces qué debe hacer, ya que no sabía lo purificado que estaba el bosque, y el rey le prohibió vivir en la ciudad. En respuesta, el sistema advierte a Vanessa de que podría utilizar un hechizo de cambio de apariencia, y cuando lo hace, Vanessa elige convertirse en mujer, pero no puede controlar su propio cuerpo, así que decide convertirse en hombre. El sistema le dice entonces que Vanessa podría usar magia de teletransporte, y contento con esta noticia, se teletransporta a la ciudad. Allí Vanessa dice que en su antiguo mundo, el hechizo de teletransportación era algo que solo los magos de élite podían usar, y sin entender su propia fuerza, no puede entender cómo puede usar tal magia. Y reflexionando un poco sobre su magia de teletransportación, intenta teletransportarse a su mundo, pero desafortunadamente esto no es posible, y sabiendo que ahora se ve obligado a vivir en este nuevo mundo, decide primero ganar un poco de dinero para mantenerse, y decide ir a un gremio para postularse como aventurero. Al llegar al gremio, Vanessa se da cuenta de que el sistema de gremios de este nuevo mundo era idéntico al de su mundo pasado, así que decide apuntarse al gremio, y para no levantar sospechas, finalmente cambia su horrible nombre, llamándose a partir de entonces Fleo, un nombre mucho mejor que Vanessa. Tras apuntarse al gremio, Vanessa decide ver qué misiones hay disponibles en el muro, para poder ganar algo de dinero. En ese momento, una niña empezó a pedir ayuda a varios aventureros para que la escoltaran a un bosque maligno, pero nadie quiso aceptar, ya que se sabía que ese bosque albergaba a parte del ejército demoníaco del Señor de los Demonios. Viendo que nadie ayudaba, Fleo se ofreció a ayudar a la niña, diciendo que podría llevarla fácilmente con su magia de teletransporte. Al oír esto, todos los aventureros se quedaron perplejos y pensaron que Fleo mentía, ya que la magia de teletransporte era extremadamente poderosa. De repente, un grupo de poderosos aventureros amenaza a Fleo, pensando que está intentando engañar a la niña, con el objetivo de hacerle alguna travesura, como mi amigo John. Afortunadamente está en prisión, pero sigue apareciendo en Discord para charlar con nosotros. Vanessa, para eliminar cualquier sospecha sobre él, propone a estos aventureros que le acompañen, y fuera del gremio, los aventureros le piden a Fleo que use
su magia de teletransporte al bosque, y le advierten que si intenta hacer algo raro, morirá en el acto. Fleo utiliza rápidamente su magia de teletransporte, y al llegar al bosque, la hechicera del grupo de aventureros le pregunta si es un hechicero de élite del más alto nivel, ya que teletransportarse a lugares lejanos es extremadamente difícil. Los otros aventureros deciden entonces disculparse por el malentendido, y la niña, al ver el bosque, se pregunta por qué ha desaparecido todo el mal. Fleo decide hablarles de la magia de purificación que utilizó, pero el sistema le advierte de que no debe contárselo a un demonio. De repente, los aventureros apuntan con sus armas a la niña y le revelan que saben que es una guerrera del ejército del Señor de los Demonios. En respuesta, la niña dice que los aventureros son demasiado valientes para rebelarse contra ella. Entonces revela su verdadera forma monstruosa, siendo un lobo blanco gigante. Su nombre es Fenris, y revela que es una guerrera de élite del Señor de los Demonios, y solo liberando la malicia de su cuerpo, Fenris acaba fácilmente con los aventureros. Sin embargo, Fleo no se ve afectado por esto. Fenris reconoce su fuerza y decide que se enfrentará a él después de haber matado a todos los aventureros, y sabiendo que no podía enfrentarse a Fenris mientras protegía a los aventureros, Fleo utiliza su magia de teletransporte para enviar a los aventureros de vuelta al gremio. Y negándose a morir en este nuevo mundo sin entender siquiera su propósito, Fleo decide activar todos sus hechizos contraseña adquiridos en esta lucha contra Fenris. Entonces Fleo empieza a utilizar su hechizo de salto meteórico para esquivar rápidamente a Fenris. A continuación, Fleo utiliza su hechizo muro para defenderse del ataque de ella y, tras utilizar un hechizo torbellino, ataca a Fenris con un hechizo gravedad para inmovilizarla. El sistema le advierte entonces de que debe utilizar un hechizo de subyugación para convertir a Fenris en una esclava. Pero recordando a los medio humanos que fueron esclavizados en su antiguo mundo, Fleo se niega a utilizar dicho hechizo y pide al sistema que busque otra opción. Mientras tanto, Fenris intenta utilizar todo tipo de magia para deshacerse de la magia gravitatoria de Fleo, y al darse cuenta de que no tiene forma de derrotarla, Fenris decide rendirse y le pide a Fleo que acabe con su vida de una vez por todas. En respuesta, Fleo desactiva la magia gravitatoria y revela que no tiene intención de matarla, ya que es pacifista y odia luchar. También dice que no tiene sentido matar a alguien que ya se ha rendido, aunque esa persona sea un demonio. Al oír estas palabras, Fenris llama ingenuo a Fleo y se transforma en una forma humana, pero ella no lleva ropa, y esto avergüenza a Fleo, que le dice que debería dejar de enfrentarse a los humanos sin motivo. Y como sigue sintiéndose tan avergonzado delante de Fenris, Fleo decide buscar un traje para ella en su bolsa mágica. Sin embargo, Fenris se desmaya rápidamente, y el sistema revela que se desmayó debido al agotamiento de maná por haber intentado resistir la magia de Fleo durante tanto tiempo. Por la noche, Fleo descubre que tiene muchos hechizos y empieza a preguntarse por qué tiene hechizos tan poderosos. Fenris, por su parte, se despierta y observa a Fleo, diciendo que siempre pensó que los humanos eran débiles. Sin embargo, Fleo tiene un nivel de poder inhumano. Fenris sale entonces de su tienda delante de Fleo. Le da las gracias por haber utilizado magia curativa con ella. A cambio, Fenris promete no volver a enfrentarse a ningún humano sin motivo. Es más, Fenris promete convertirse en una leal sirvienta de Fleo, e incluso le llama amo. Y como Fenris pensaba suicidarse si Fleo no la aceptaba como su sirvienta, Fleo acaba viéndose obligado a aceptarla como su compañera de viaje. Fleo revela entonces que es de otro mundo y muestra a Fenris su verdadera apariencia. Revela que no sabe qué hacer después de haber sido convocado a este mundo, y por eso cree que Fenris tendrá una vida muy difícil si decide acompañarle. En respuesta, Fenris dice que no le importa y revela que su raza, los lupinos, viven con el único propósito de servir a su amo, y por eso no quería arrepentirse de acompañar a Fleo, independientemente de quién sea o a qué mundo pertenezca. En el reino, el rey pregunta por qué el gran héroe fracasó en una misión contra el ejército del Señor de los Demonios. El gran héroe dice que los soldados eran muy débiles, por lo que todo fue culpa de los soldados, que no hicieron nada, y enfadado, el gran héroe abandona la habitación del rey. El rey pregunta a un soldado qué ocurrió realmente, y en respuesta, el soldado revela que el gran héroe no hizo nada, y cuando aparecieron los demonios, simplemente huyó y abandonó a los soldados. Y mientras el gran héroe estaba solo, se enfadó muchísimo. Después de todo, desde que llegó a este mundo, ninguna de sus estadísticas había aumentado, a pesar de que estaba subiendo de nivel, y debido a que sus estadísticas eran tan débiles, ni siquiera podía derrotar a una bestia demoníaca. Sin embargo, cuando ve a una sirvienta con un cuerpo seductor, el gran héroe ignora por completo su fracaso y decide que esta noche es la noche para divertirse, dejándole a su envidia. Al día siguiente, Fleo, acompañado por Fenris, decide ir al gremio para ganar dinero realizando alguna misión. Antes de llegar al gremio, Fleo decide que sería buena idea fingir estar casado con Fenris, ya que así serían menos sospechosos en la ciudad. En respuesta, Fenris dice que sería
sería con orgullo la esposa de Fleo, y que tener como marido a un hombre fuerte era el sueño de toda lupina. Dicho esto, al llegar al gremio, Fleo inscribe a Fenris como aventurera, y al ver el cordón de aventurera, Fenris se alegra enormemente de tener un accesorio idéntico al de Fleo, ya que recordaba en cierto modo al ritual nupcial de la raza lupina. Cuando inscribió a Fenris, Fleo cambió su nombre por el de Rhys para no levantar sospechas. De repente, un empleado del gremio anuncia una misión de emergencia para enfrentarse al ejército de bestias demoníacas que se dirigían hacia el río. Sin embargo, ninguno de los aventureros estaba interesado en la misión, ya que corría el rumor de que ni siquiera el ejército del gran héroe había conseguido enfrentarse a estas bestias. El empleado les dijo que, debido a la extrema urgencia de esta misión, el precio por cada bestia demoníaca se multiplicaría por 10. Obviamente, a Fleo le interesa el dinero, pero no cree que pueda vencer a esos monstruos, así que piensa que lo mejor es negarse. En respuesta, Fenris dice que Fleo podría derrotar a un ejército de bestias demoníacas fácilmente, y para probar su punto, Fenris dice que ella misma puede derrotar a estos monstruos, y el hecho de que pueda derrotarlos prueba que Fleo es fuerte, ya que él fue el ser humano que logró derrotarla. Cuando Fleo se da cuenta de que es fuerte, se teletransporta al lugar donde están las bestias. Allí, Fleo ve la casa que el gremio le ha regalado, todo para que pueda descansar durante los descansos de su misión. De repente, oye un grito de socorro y acude rápidamente a ver quién necesita ayuda. Al llegar al lugar, Fleo se encuentra con un grupo de los aventureros que había conocido antes, siendo atacados por bestias demoníacas. Y antes de que uno de los aventureros muera, Fleo utiliza un hechizo relámpago para derrotar fácilmente a las bestias. Entonces Fenris también derrota a una bestia, y dice que Fleo es una persona muy amable por preocuparse de semejantes perdedores. Dicho esto, Fleo habla con los aventureros y presenta a Fenris como compañera de viaje, lo que acaba por estresarla, ya que Fleo no la ha presentado como su esposa. De repente una bestia demoníaca intenta atacar a Fenris, y con una mirada de pura rabia, Fenris la derrota. Fleo se da cuenta de que la bestia se ha rendido, por lo que Fenris decide domesticarla como mascota. Al ver esto, Fleo acepta la idea para evitar que la bestia cause ningún peligro. Fleo lanza un hechizo de contención y cambia la apariencia del oso demoníaco por la de un conejo. Al ver esto, los aventureros se quedan perplejos ante el poder de Fleo y Fenris, así que el líder de los aventureros decide pedirle un favor a Fleo, así que van a un piso franco, y allí, el líder le pide a Fleo que entrene a su grupo. Todo esto porque el gran héroe se había encerrado en su habitación, y exigía que los soldados y aventureros fueran lo suficientemente fuertes como para enfrentarse a bestias demoníacas, ya que solo así el gran héroe les ayudaría a todos. Al oír esto, Fenris se enfada muchísimo, pensando que los aventureros estaban ligando con Fleo. Para calmarla, Fleo les dice que Fenris es su mujer, por lo que tiene que cuidar de su esposa y no tiene tiempo suficiente para entrenar a los aventureros. Sin embargo, al ser llamada su esposa, la personalidad de Fenris cambia completamente a algo amable, y por ello dice que Fleo debería ayudar a los aventureros a hacerse más fuerte. Fleo decide aceptar, y como los aventureros no tienen dónde alojarse, piden quedarse en casa de Fleo. Fenris acepta, diciendo que tiene habitaciones suficientes para todos los aventureros, ya que Fleo puede dormir en la misma habitación y cama que ella. En el reino de los demonios, uno de los sirvientes del Señor de los Demonios les habla de una persona que utilizó magia de purificación en el bosque y derrotó sin ayuda a miles de criaturas. Y al descubrir que solo una persona podía utilizar una magia tan poderosa, el Señor de los Demonios pide a sus sirvientes que capturen a esta persona inmediatamente. A la mañana siguiente, Fleo se despierta y cuando mira a su alrededor, ve a Fenris observándole. Fenris le dice que eran pareja y que, por eso, era normal que ella estuviera allí con él. Al oír esto, Fleo recuerda la noche anterior, cuando Fenris estaba dispuesta a ofrecerle su cuerpo. Sin embargo, Fleo se negó a acostarse con Fenris, y aunque Fleo intentó dormir en el pasillo, Fenris le regañó, diciendo que los aventureros acabarían sospechando de una pareja que no dormía junta. Recordando esto, Fleo llegó a la conclusión de que tendría que dormir con Fenris en la misma habitación y no había nada que pudiera hacer al respecto. De repente, Fenris se dio cuenta de que era hora de que Fleo se cambiara, así que intentó quitarle la ropa. De la nada, una de las aventureras entra en la habitación y al ver la escena, abandona rápidamente la habitación avergonzada. Más tarde, el grupo de aventureros comienza el entrenamiento enfrentándose a una bestia mágica, pero incluso con las instrucciones de Fleo y Fenris, el grupo de aventureros es derrotado rápidamente por la bestia. Dentro de la casa, Fleo muestra que ha conseguido comprar camas para todos los aventureros, gracias al dinero de la recompensa por matar a las bestias demoníacas. En ese momento, Fenris llama a Fleo y a los demás para comer la comida que había preparado, y al mirar la comida, Fleo se encuentra con carne completamente cruda, y al ver esto, dice que él la cocinará, y que Fenris no debe preocuparse por ello, así que el líder de los aventureros decide ayudar a Fleo, y en un santiamén,
la comida de Fleo está lista. Y al ver todos esos platos de comida, los aventureros quedan impresionados por el talento de Fleo para la cocina. Pero Fleo dice que todo fue gracias a la ayuda del aventurero Valeirosa. Fenris, mirando la comida, dice que es comida para débiles. Sin embargo, Fleo la convence para que coma un poco, y cuando lo hace, Fenris queda completamente encantada con la comida que le han preparado los humanos. Fenris dice entonces que la próxima vez será ella la que cocine para Fleo. Y en respuesta, Fleo dice que lo esperará con impaciencia. Y al llegar al gremio con varias bestias capturadas, Fleo acaba llamando la atención de todos los presentes con su fuerza. Dentro del gremio, Fenris le dice que va a dar un paseo para solucionar algunos problemas personales. Fleo, mientras tanto, es abordado por un semihumano que le llama para charlar en privado. Este semihumano le cuenta que Fleo estaba atrayendo la atención de todos en el reino por sus increíbles hazañas y que, por ello, en Palacio querían que Fleo se uniera al escuadrón del gran héroe. Pensando en ello, Fleo reflexiona que este no es su mundo, así que no tiene intención de enfrentarse a los demonios. Por ello, rechaza la petición de unirse al escuadrón. Hecho esto, Fleo sale del gremio y se encuentra con Fenris, que está completamente sucia. Fleo le pregunta si se enfrenta a una bestia, pero Fenris lo niega y en sus pensamientos dice que es muy duro aprender a cocinar. Y recordando todo lo que pasó en el cursillo de cocina aquella vez, Fenris dice que todo fue para ganarse el amor de Fleo. Mientras tanto, el gran héroe se divierte con varias mujeres y al oír hablar del aventurero que estaba derrotando a varios poderosos, el gran héroe les dice a todos que va a reclutar a este aventurero para la guerra. Como resultado, varios soldados se acercan a la casa de Fleo para intentar reclutarlo, pero Fleo los ignora y decide ir a ayudar a los aventureros que estaban entrenando. Fleo le da a la hechicera un anillo mágico de mejora, y cuando ve que la hechicera intenta ponerse el anillo como si fuera un anillo de compromiso, Fenris quiere matarla. De repente, Valeirosa se pone en peligro, así que Fenris mata a la bestia y dice que Valeirosa solo intentaba llamar la atención de Fleo. Más tarde, Fenris prepara una deliciosa cena, y por ello, todos alaban a Fenris por haber evolucionado tan rápidamente en la cocina. En respuesta, Fenris revela que se apuntó a un curso de cocina y aunque al principio pensó que sería fácil, aprendió que cocinar es muy difícil. No solo eso, sino que Fenris también se ha dado cuenta de que hay otras cosas en el mundo, además de luchar, y que aprender cosas nuevas es muy divertido. Tras decir esto, Fenris le pide a Fleo que pruebe el curry que había preparado, y por suerte para ella, Fleo se lo come y dice que está delicioso. Justo entonces, fuera, una de las sirvientas del rey demonio observa la casa de Fleo, y cuando se da cuenta de que Fenris se ha aliado con los humanos, la sirvienta se queda perpleja. De repente, Fenris aparece detrás de ella, y dentro de la casa de Fleo, Fenris le pregunta por qué el ayudante del señor de los demonios la está vigilando. El demonio le dice entonces que quería saber por qué Fenris había desaparecido. En respuesta, Fenris le revela que se ha casado, y le dice al demonio que no se meta en su vida. Al ver esto, el demonio se dio cuenta de que Fenris había cambiado completamente su personalidad. Es más, por alguna razón, esta sirvienta del señor de los demonios no era capaz de ver los poderes mágicos de Fleo, y su habilidad para ver los poderes de otras personas era muy poderosa. Incluso podía ver el poder del señor de los demonios. La demonio dice entonces que el bosque ha cambiado mucho y que no entiende por qué los demonios han desaparecido de allí. En respuesta, Fleo le dice que utilizó un hechizo sagrado de purificación, y al oír esto, la demonio llamada Uluminas se muestra incrédula y le cuenta que por culpa de ese hechizo, Fleo acabó matando al hermano de Fenris. Fenris le pide a Uluminas que se calle y le dice que ella ya lo sabía, pero que su hermano era un guerrero, así que no le guarda ningún rencor a Fleo. Además, Fenris le revela que Fleo es el hombre al que eligió servir y que ahora es su amo y también su marido, y ella afirma con todas sus fuerzas que nada cambiará los sentimientos que siente por él. De repente Fleo oye un ruido y, al mirar a la puerta, descubre que los aventureros lo han oído todo. La chica demonio aprovecha entonces la situación para convocar a Fleo a un duelo de entrenamiento. Su objetivo es ver su verdadera fuerza. Sin embargo, si era débil, pretendía matarlo a él y a Fenris. Al final, Fleo acepta y al comienzo de la batalla, Uluminas lanza un poderoso ataque contra Fleo, utilizando un doble hechizo, pero Fleo anula fácilmente estos hechizos y con un solo hechizo moviliza a Uluminas y gana fácilmente la batalla. Entonces, al día siguiente, Fleo se disculpa con los aventureros por todas las mentiras y dice que no le importa que le denuncien al Palacio Real, pero los aventureros revelan que han vivido con él y con Fenris demasiado tiempo y que por eso sabían que Fenris no tiene malas intenciones hacia los seres humanos. Esto hace muy felices a Fleo y Fenris, pero antes de que puedan celebrarlo, aparece Uluminas con una legión de dragones. Al ver esto, Valeirosa dice que estos dragones han arrasado varias ciudades humanas. Sin embargo, todo esto lo soluciona fácilmente Fleo, que invoca una magia sagrada y de un solo golpe derrota a varios dragones. Los otros dragones deciden huir para no morir, y al ver tanta fuerza, uno de los aventureros dice
que es increíble. Al matar a un dragón, Fleo se gana el título de matadragones, y una de las aventureras dice que ella también quiere ese título. Entonces Fleo pregunta si a la aventurera no le gustaría intentarlo, y usando una magia especial, Fleo consigue que el ataque de la aventurera sea extremadamente poderoso, hasta el punto de atravesar a un dragón. Y al ver su estado, la aventurera queda impresionada por el título de cazadora de dragones que se ha ganado. Y debido a esto, todos los demás aventureros le piden a Fleo que les ayude a hacer lo mismo, pero los dragones ya estaban demasiado lejos, así que Fleo dice que, desgraciadamente, no será posible. En el reino de los demonios, el señor de los demonios lo observaba todo, y al ver el gran poder de Fleo, el señor de los demonios, llamado Gol, decide ir a por Fleo. Fleo, por su parte, decide poner una barrera alrededor de la casa para saber inmediatamente cuándo un demonio intentaba atacarle. Fence pregunta entonces por qué Fleo ha dejado marchar a Uluminas después de todo lo que ha hecho. En ese momento, Fleo recuerda que Uluminas había dicho que él era el responsable de la muerte del hermano de Fence, y sintiéndose muy culpable, ni siquiera alcanza a responder a la pregunta de Fence. Mientras tanto, todos los aventureros estaban impresionados por el título de cazador de dragones que uno de ellos había conseguido, y al ver este título, la caballera dice que se entrenará cazando bestias mágicas. Al oír esto, los compañeros de Valeirosa quedaron impresionados por lo estricta que era consigo misma, y motivados por Valeirosa, los aventureros decidieron trabajar duro también. Sin embargo, Valeirosa estaba sumamente triste por no haber obtenido el título de cazadora de dragones, pues este título era sumamente prestigioso, y el solo hecho de que alguien lo tuviera era garantía de riquezas y de un título nobiliario. Y siendo una exnoble muy rica que se había empobrecido, Valeirosa deseaba demasiado este título. De repente, un hombre le pregunta a Valeirosa por Fleo, y al notar que este hombre estaba sin armadura en un lugar tan peligroso, Valeirosa se da cuenta de que esta persona era del ejército del Señor de los Demonios, por lo que le apunta con su arma para atacarlo. En respuesta, el hombre se presenta como Gozal y le dice que no estaba allí para luchar, sino que solo quería conocer a Fleo y Fenrir. Entonces Gozal decide marcharse, pero antes le pide a Valeirosa que deje un mensaje para Fleo, diciéndole que va a visitarles para tomar el té y charlar. Cuando Gozal se marcha, Fleo y Fenris van a ver a Valeirosa y le preguntan si está herida. Valeirosa explica entonces lo de Gozal, y al oír ese nombre, Fenris dice que había nombres mejores para Gozal. Fleo explica entonces que había recibido una notificación de que un demonio estaba entrando en la barrera, y al comprobarlo, se dio cuenta de que el demonio que estaba delante de Valeirosa era el mismísimo señor de los demonios. Al oír esto, Valeirosa queda totalmente aterrorizada por la metedura de pata que había cometido al apuntar con su espada al señor de los demonios, y empieza a pensar que podría haber muerto. Más tarde, Gozal visita la casa de Fleo, y al entrar, queda impresionado por el hecho de que Fleo no haya sentido ningún miedo en su presencia. Valeirosa se sobresalta al ver a Gul frente a ella y, por alguna razón, acaba participando en la conversación que Fleo mantiene con Gul en el salón. Obviamente, está totalmente asustada y desesperada, y no puede decir nada. Gul le dice entonces que ha venido a reclutar a Fleo para servir en su ejército demoníaco, y al recibir una respuesta negativa de Fleo, el señor de los demonios le pregunta a Fleo por qué no quiere unirse a él, y también le pregunta por qué Fleo se esconde en esta casa. En respuesta, Fleo revela que no es de este mundo, y que, por tanto, no tiene intención de ir a la guerra. Es más, ni siquiera sabe por qué se está produciendo una guerra tan sangrienta. El señor de los demonios decide entonces explicarle a Fleo la guerra, y básicamente le dice que esta guerra empezó hace 500 años, con el primer señor de los demonios que vino de otro mundo para intentar gobernar este mundo, y como estaban tan oprimidos por los humanos, en ese momento, los demonios acabaron aceptándolo como su líder. Esta guerra ha durado años, y por eso no se puede detener, es puramente una cuestión de odio. El actual señor de los demonios revela que no tiene intención de apoderarse del mundo, pero que sigue siendo el rey de los demonios, por lo que tiene la obligación de acabar con las amenazas que se ciernen sobre su pueblo. Hablando de esto, el señor de los demonios muestra un acto de maldad, y dice que Fleo no se arrepentirá de haberse unido al ejército de los demonios. Sin embargo, Fleo ni siquiera tiembla ante tal poder, y vuelve a decir que no tiene ningún interés en luchar. Al oír esto, el señor de los demonios se echa a reír y queda impresionado por la determinación de Fleo. Antes de irse, Gul dice que no renunciará a reclutar a Fleo, y además de quedar impresionado por Fleo, Gul también queda impresionado por Valeirosa, que ni siquiera se mueve después de que él le muestre su poder. Los aventureros van entonces a ver cómo se encontraba Valeirosa después de presenciar el poder, y simplemente estaba paralizada, por lo que no se movía. Valeirosa despierta al día siguiente y se da cuenta de que había perdido el conocimiento después de aquello. Entonces, decide disculparse por haber preocupado a todos, pero se encuentra de nuevo con el señor de los demonios, y después de que éste la invite a unirse a la comida que estaba teniendo con Fence y Fleo, ella decide huir rápidamente, y a partir de ese día, el señor de los demonios intenta hablar con Valeirosa de todas las formas posibles, como si estuviera enamorado de ella. Desde lejos, un soldado se da cuenta de la presencia de un demonio en la casa de Fleo, y tras informar de ello al rey, este se enfurece totalmente y decide que la mejor opción sería matar a Fleo por traición. La princesa
intenta llevar la contraria al rey y dice que eso no está bien. Pero en ese momento aparece el gran héroe y dice que en realidad deben obligar a Fleo a aliarse con el ejército del rey. De lo contrario será considerado un traidor y será asesinado públicamente delante de todos. De vuelta en el Palacio de los Demonios, el Señor de los Demonios dice que va a visitar a Fleo de nuevo, diciendo que a diferencia del rey de los humanos, Fleo es muy bueno hablando. Mientras Fleo habla con Fence y muestra el escudo con las camas de dragón que ha creado, Fleo explica que quiere vender estos escudos y ganar mucho dinero. Fenris pregunta entonces por qué Fleo no quiere aliarse con el rey de los humanos, ya que podría ganar mucho dinero junto al rey. Fleo explica entonces que ha descubierto que tiene mucho poder y que por eso no le parece bien ayudar a ningún bando en la guerra, quiere que este mundo siga su propio camino. En respuesta, Fenris dice que es extremadamente amable y por esta amabilidad admira enormemente a Fleo. De repente, uno de los aventureros advierte de un problema y al comprobar de qué se trata, Fleo se encuentra con el ejército del rey y el gran héroe. El gran héroe le dice a Fleo que debe unirse al ejército o será decapitado. Mientras dice esto, el gran héroe empieza a derrumbarse, diciendo que estaba muy seguro de asustar a Fleo. Sin embargo, Fleo rechaza fácilmente ambas opciones y revela que no quiere participar en ninguna guerra. Fleo se da cuenta de que el gran héroe estaba amenazando a Fenris y al grupo de aventureros, por lo que decide abandonar el lugar con su magia de teletransporte. Fenris acepta inmediatamente y los aventureros deciden apoyar también a Fleo, ya que después de convivir tanto tiempo con Fenris, se dan cuenta de que los demonios no son tan malos como dicen. Dicho esto, Fleo utiliza su magia de teletransporte y al ver esto, el gran héroe se pone extremadamente nervioso, ya que ni siquiera él tiene una magia tan avanzada como el teletransporte. De repente, aparece el Señor de los Demonios y al ver que Fleo se ha marchado por culpa del rey y del gran héroe, el Señor de los Demonios se enfurece y decide atacar el imperio con su ejército demoníaco. Fleo, por su parte, llega a otra región, donde revela que se encuentra lejos del rey y que por ello ni siquiera el Señor de los Demonios volverá a molestarle. Esto alegra a todos y, para celebrarlo, Fenris decide cocinar un plato especial para todo. Mientras tanto, al otro lado del reino, los demonios estaban realizando un ataque extremadamente poderoso y destruyendo totalmente las fuerzas armadas del rey, y uno de los soldados le dice que el héroe estaba escondido en una habitación. Así que el rey decide convocar al gran héroe, y al enterarse del peligro de los demonios, un sacerdote sugiere utilizar la magia sagrada de la purificación para deshacerse de los demonios. Al oír esta información de uno de sus sirvientes, el Señor de los Demonios decide retirarse para evitar matar a ningún demonio. Entonces el rey, junto con todos los magos, consigue invocar la magia sagrada para ahuyentar a todos los demonios del reino. Lejos del reino, Fleo llega a casa y es recibido calurosamente por Fenris. Fenris le pregunta si no le gustaría a Fleo que le hiciera un favor, ofreciéndole incluso un masaje especial, pero él dice que de momento solo quiere comer. Y mientras se sienta con Fenris y los aventureros, Fleo revela que está negociando con varias tiendas para intentar vender los productos que ha creado. Una de las aventureras, Blossom, reveló que era muy buena plantando, así que iba a criar verduras para que él las vendiera. Otra aventurera, Vileri, dice que es muy buena con los caballos, por lo que quería cuidarlos y ganar dinero con los servicios de carruaje. Al oír esto, los aventureros Valirosa y Maga se sienten muy decepcionados consigo mismo, ya que a diferencia de Blossom y Valeri, Valirosa y Maga no tenían talento para contribuir a la casa. Pero Fenris dice que no deben preocuparse y dice que es su deber y el de Fleo cuidar de ellos, ya que son los líderes de la manada. Fleo explica entonces que los dos aventureros podrían contribuir a la limpieza de la casa, diciendo que así ayudarían mucho. De vuelta al palacio, la princesa se enteró de que el rey y los demás magos se habían desmayado tras utilizar la magia sagrada de purificación y, a pesar de todos sus esfuerzos, el efecto de esta magia solo duraría 3 meses, tras los cuales los demonios podrían volver a atacar el palacio. Viendo esta situación, la princesa tomó el mando del reino y, como primera orden, ordenó a los soldados expulsar al gran héroe del reino y quitarle su título. Así se hizo, y muriendo de rabia, el antiguo gran héroe dijo que se vengaría del reino y que esperaba que fueran derrotados por el rey demonio. Por la noche, Fleo habla con Fenris y le dice que se alegra de que Fenris esté muy emocionada desde que llegaron a esta casa y a esta nueva ciudad. En respuesta, Fenris dice que haría cualquier cosa por Fleo, y después de que Fenris se vaya a dormir, Fleo reflexiona que estaba muy contento de tener un hogar y personas en las que apoyarse. Al día siguiente, le piden a Fleo que se reúna con Fenris y, apoyado por todos los aventureros, Fleo acepta la invitación y sale a pasear con Fenris por varias tiendas. Fleo le pregunta entonces si hay algo que le gustaría a Fenris, ya que Fenris le ha ayudado tanto que se siente obligado a hacerle un regalo. Al oír esto, Fenris se pone muy contenta y decide buscar el regalo que quiere en varias tiendas. Fleo y Fenris miran unas joyas muy interesantes y después de que Fleo elija la joya que quiere regalar, se la da a Fenris, diciendo que la joya le quedaría muy bonita. Y al recibir el regalo, Fenris está muy contenta y emocionada dentro de la casa. Al ver esto, los aventureros revelan que están celosos de Fenris. Fenris decide dormir en la misma cama que Fleo y al darse cuenta
cuenta de que ya no podrá evitarlo durante el resto de su vida, Flio acaba dejando que duerma con él. Al día siguiente, el antiguo gran héroe irrumpe en el palacio real, y mientras busca tesoros, el antiguo gran héroe dice que, en el lugar, debe haber alguna reliquia sagrada capaz de derrotar al rey demonio. Creía que podría vencer al señor de los demonios, y pronto sería honrado por todo el reino. Y mientras el héroe se lamentaba por no tener un poder demencial como Flio, una voz femenina se dirigió al ex héroe y le dijo que ella podía concederle un poder. A cambio, el ex héroe tendría que liberar a esta mujer, y para ello, el ex héroe saca una espada que estaba incrustada en una roca. Al hacerlo, libera a Ria y, a cambio de este favor, Ria le concede 3 deseos. En el palacio, la princesa decide pedir ayuda a una adivina para ver si hay alguna forma de salvar el reino, pero de repente, todos los habitantes del palacio reciben un collar alrededor del cuello. La adivina dice que esto es obra de un genio, y que estos collares se utilizaban como sacrificio al genio a cambio de un deseo. La princesa revela entonces que, en un pasado lejano, el rey deseó la muerte del rey demonio, y para derrotarlo, el genio sacrificó a la mitad de los habitantes del reino. La suerte quiso que el rey consiguiera sellar al genio en palacio, pero alguien acababa de liberarlo, y en el momento en que el genio consiga cumplir su deseo, matará a todos los que lleven el collar. Sabiendo esto, la princesa pide a la adivina que encuentre rápidamente la manera de salvar el reino. La adivina dice entonces al reino que la princesa debe buscar al verdadero gran héroe, e incluso revela la región donde se encuentra. Y para salvar al reino, la princesa decide que irá a hablar con Frío en persona. Frío, por su parte, entrega su escudo de escamas de dragón a un mercader, y al ver la calidad del escudo, el mercader cierra el trato con él, e incluso decide entrar en sociedad. Valirosa y Fenris estaban observándolo todo, y al ver la habilidad negociadora de Frío, Valirosa se queda impresionado. Valirosa dice entonces que envidia a Fenris por haberse casado con Frío, pero Fenris dice que Valirosa no debe pensar nunca más en casarse con Frío, y que si lo hiciera, moriría. Fenris le dice que Valirosa ya tenía un pretendiente muy amable y honrado, y que ese pretendiente era el señor de los demonios. Un rato después, Fenris le dice que está contenta de que las cosas le vayan bien a Frío, pero que le entristece que ahora pase menos tiempo con ella por culpa del trabajo, así que le propone a Frío ir a más citas con ella, y después de que Frío acepte, una alerta del sistema les avisa de que un genio está cerca de ellos. Ria se presenta entonces, y tras recordar la petición del antiguo héroe de matar a Frío, Ria envía un golpe en dirección a Frío. Sin embargo, es Fenris quien es alcanzado por el golpe. Mientras se defiende de varios ataques de Ria, Frío intenta salvar a Fenris con magia curativa, pero el sistema le advierte de que la magia curativa no tiene la capacidad de curar heridas graves. Ria utiliza entonces magia de luz divina sobre Frío, y gracias a ello, Frío adquiere la capacidad de controlar la luz y la oscuridad, y muriendo de odio, Frío dice que Ria pagará por la muerte de Fenris. Sin darse cuenta, Frío activa automáticamente un hechizo de inversión temporal, salvando así la vida de Fenris. Pero Frío estaba tan nervioso que ni siquiera se dio cuenta, y Frío rápidamente le dio un puñetazo a Ria y la hizo sangrar. Avanza hacia ella con una mirada de absoluto desprecio. Ria intenta defenderse usando su magia oscura, pero Frío anula su magia y la agarra por la cabeza, y sin entender cómo un humano puede hacer eso, Ria usa su habilidad para ver los estados de Frío, y cuando lo ve, se asusta al ver que todos los estados de Frío son infinitos. Frío asesta entonces otro fuerte golpe a Ria, y ella se da cuenta de que no tiene sentido usar magia defensiva contra él. Cuando despierta, Fenris se alegra enormemente de que Frío esté tan furioso al ver la herida, y de que esté derrotando a Ria, a pesar de que, teóricamente, un genio no debería sufrir daños por golpes físicos y mágicos. Pero Fenris se da cuenta de que Frío ha sido totalmente alterado por ella, y que este no es el Frío que ella conocía. Frío decide poner fin a la pelea, y aunque Ria pide clemencia, Frío dice que la matará. Después de todo, Ria había herido a Fenris. De repente Fenris abraza a Frío y le dice que pare, porque para Fenris, su amabilidad era una de sus mejores cualidades, y si la perdía, se pondría muy triste. Al ver a Fenris vivo, Frío se tranquiliza, y tras agradecerle que esté vivo, se echa a llorar. En otro lugar, la princesa, junto con varias personas, llega al bosque que estaba cerca de la ciudad de Frío. De repente el collar de Ria desaparece del cuello de todos los soldados y de la princesa, y esto impresiona a la princesa, ya que sería imposible que Ria no cumpliera un deseo. En palacio, el antiguo héroe está rodeado por varios soldados. Se pregunta por qué Ria no ha podido cumplir su deseo, por lo que empieza
empieza a pensar que solo era un fraude. De la nada aparece una voz que dice que otorgará el poder que Ria no pudo al antiguo héroe. Esta voz posee el cuerpo de la sirvienta del héroe, y tras cambiar su apariencia, la mujer afirma ser la gran maga llamada Damalina. Transforma al antiguo héroe en un monstruo y revela que se apoderará de ese reino en venganza por haberla esclavizado, y para ello, Damalinas decide ir a por la princesa. Mientras tanto, gracias a la magia curativa de Frío, Ria despierta y al ver la cara de Frío pide clemencia para que no la maten. Frío dice que no hará nada, ya que Fence está ahora muy bien. Pero como Ria era un peligro para la sociedad, Frío está pensando en esclavizarla, ya que gracias a una nueva magia que ha adquirido, puede ver todos los recuerdos de Ria y ha descubierto al antiguo héroe. Al enterarse de esto, Ria queda impresionada por el hecho de que Frío haya aprendido a utilizar una magia que solo los genios pueden usar. Y para solucionar el problema de Ria, los Friends sugieren que se convierta en la sirvienta de Frío, ya que con la fuerza de Ria, la casa y las aventuras estarían mucho más protegidas. Y a pesar de todo lo ocurrido, Fence revela que no odia a Ria, ya que la razón por la que fue derrotada fue su propia falta de fuerza. Al escuchar esto, Frío decide poner a Ria a trabajar con él, pero a cambio ella no podrá quitarle la vida a nadie más. Al ver esta escena, Ria reflexiona sobre haber pensado que los humanos eran malvados y siempre pensaban solo en su propio beneficio. Sin embargo, Ria ve que Frío es una persona completamente diferente, y debido a esto, acepta a Frío como su maestro y lo llama su ser supremo. Ria se alegra al ver la cara de Frío, y entonces Fence le dice a Ria que no debe pensar en ningún mal hacia Frío. Y viendo la destrucción causada, Frío piensa en utilizar la magia del tiempo que ha aprendido para arreglarlo todo. Sin embargo, Ria explica que Frío no debe volver a utilizar esta magia, ya que es una magia de la raza de los genios, y un simple error en la ejecución podría causar un accidente no deseado. Frío pregunta por qué aprendió esta magia, y entonces, en respuesta, Ria revela que Frío tiene todos los estados infinitos, por lo que se ha convertido en un ser supremo que puede tener cualquier magia que desee. Sabiendo esto, Frío decide no usar más la magia del tiempo, y por alguna razón, los Fens se deprimen. Por la tarde, Ria se presenta como la nueva residente a los aventureros, y al ver esto, los aventureros se sorprenden de que Frío ya haya sido visitado por un señor de los demonios, y ahora un genio vaya a vivir con ellos. Solo, Frío reflexiona un rato, pensando en su agresión a Ria. Valirosa aparece y pregunta por qué Frío es así. Frío le dice entonces que no sabe qué hacer con todo el poder que tiene. Sin embargo, nadie tiene la respuesta a eso, y ella no podía ayudar. Después de todo, ella misma no entiende el poder de Frío. Sin embargo, gracias a Frío y a Fenris, había aprendido que su visión del mundo sobre el bien y el mal era totalmente errónea, y por eso ahora buscaba un nuevo propósito para ser útil en la sociedad. Al oír esto, Frío se anima un poco, y al entrar en la habitación, Frío le pregunta por qué Fenris está deprimido. Fens se lanza entonces sobre Frío, y le pregunta si volvería a su mundo, ahora que tiene acceso a cualquier magia divina. Ria le pide entonces a Frío que la lleve con él, ya que era su único propósito en la vida. En respuesta, Frío dice que no tiene intención de volver a su mundo, porque en ese mundo, una semihumana como ella sería esclavizada, y que no podía dejar atrás a Fenris, porque después de aquel accidente con Ria, Frío se dio cuenta de que ahora realmente amaba a Fenris, así que incluso tiene intención de casarse con ella. Entonces los dos se besan, y justo cuando estaban a punto de hacer algo más, Ria irrumpe en la habitación, y dice que, como su guardiana y sirvienta, debería estar siempre vigilándolo. Les dice que continúen, que ella lo observará todo, e incluso juzgará si tienen razón o no. Ella también conoce muchas posiciones increíbles, y debido a su presencia, la pistola de poder infinito de Frío acaba perdiendo su fuerza, y ahora lo único que queda es Fenris, quejándose sin parar de Ria. Al día siguiente, vemos a la princesa buscando a Frío por todas las tiendas, pero ningún tendero es capaz de darle ninguna información sobre Frío, lo que acaba disgustando a la princesa. En la casa de Frío, Ria sirve deliciosa comida a todos, y al ver esto, los aventureros se avergüenzan, ya que estaban haciendo las tareas de la casa para compensar el hecho de que estaban viviendo a favor en la casa de Frío, y debido a esto, Blossom decide hacer el huerto de la casa, ya que era lo único que podía hacer por Frío. Y con la ayuda de la bestia domesticada de Frío, empieza rápidamente a cavar los hoyos para los cultivos. Beleri, mientras tanto, dice que se siente inútil, porque aún no ha ganado dinero con los caballos. El Magus estaba observando a Blossom, y habiendo renunciado a servir al rey, el Magus no tenía ninguna razón para ir a aprender magia. Sin embargo, ella dice que gracias a Frío, había aprendido varios hechizos, y que por alguna razón, seguía muy interesada en aprender nuevos hechizos. De la nada, Valerosa comienza a gritar, y al revisar, Beleri y Maga se encuentran con un caballo salvaje destruyendo el huerto, y al verlos a los dos, el caballo carga hacia ellos. Maga consigue esquivarlo, y Valerosa revela que no pudo matar a esa bestia demoníaca por piedad. Sin embargo, estaba causando problemas, así que ahora estaba dispuesta a matar. Beleri le pide que
espere, y tras coger una cuerda, se la lanza al caballo y se sube encima de él. Rápidamente Valeri consigue domar al caballo, y al ver toda esa tierra, Valeri tiene una idea para ayudar económicamente a Frío. En la ciudad, Frío está paseando con Fence, y después de decir lo feliz que estaba de estar a su lado, Frío entra en una tienda para vender algunos productos, y negocia con el comerciante. Al ver esto, Fence dice que ver a Frío negociando es increíble, sin saber que antes era comerciante. De repente una sombra aparece y cubre toda la ciudad, asustando incluso a la princesa que buscaba a Frío. En el cielo se abre un portal mágico y de él sale Damalina, junto con el monstruo gigante en que se había convertido el antiguo héroe. Damalina se pone rápidamente delante de la princesa y dice que va a matarla. Frío va tras la criatura, y en el camino se encuentra con Ria, que le revela que ha sentido la presencia del mal que se avecinaba. Ria revela entonces que el monstruo era un humano, y que la hechicera estaba poseyendo el cuerpo de una persona. Ria revela entonces que Damalina era conocida como la maga más poderosa del reino, pero que se involucró con la magia oscura y acabó convirtiéndose en una maga tirana. Debido a esto, fue asesinada por el antiguo gran héroe de la época, pero como era tan poderosa, su alma continuó vagando por el mundo, por lo que fue sellada en la misma espada en la que fue sellada Ria. Y sabiendo que ella tiene parte de culpa por hacer que el antiguo héroe sacara esa espada de la piedra, Ria le pide permiso a Frío para solucionar este problema, y tras aceptar, Frío dice que ayudará a la gente a refugiarse y evitará que ocurra ninguna muerte. Damalina se dispone entonces a matar a la princesa, pero Ria contraataca con magia. Enojada, Damalina dice que sacará a Ria de su camino e invoca un poderoso hechizo para atacar. Sin embargo, Ria anula fácilmente la magia con un solo brazo y le advierte que ninguna magia de ese mundo tiene efecto sobre ella, por lo que Damalina nunca sería rival para ella. En respuesta, Damalina dice que no se rendirá, y para intentar hacer algo de daño a Ria, Damalina hace que el monstruo la ataque con un golpe físico, mientras ella invoca una poderosa magia y la ataca. Sin embargo, la magia se dispersa fácilmente y el monstruo sale despedido. Sin rendirse, Damalina dice que sigue siendo la maga más poderosa que jamás haya existido, y para demostrarlo, lanza un hechizo que hace al monstruo aún más grande, convirtiéndolo casi en un titán bestial. Sin embargo, el buff de Damalina es rápidamente anulado por Frío, que dice que solo se involucró en la batalla porque el tamaño del monstruo era un peligro para los aldeanos. Ria se disculpa por haber involucrado a Frío en la situación, y para acabar con el problema de una vez por todas, Ria extrae el alma de Damalina del antiguo siervo del héroe y cancela su transformación. Una vez hecho esto, Ria se traga el alma de Damalina y dice que Damalina será encarcelada hasta que cambie su carácter y se convierta en sierva de Frío. En ese momento la princesa se acerca a Frío y le pregunta si podría ayudarla en la guerra como un gran héroe. Sin embargo, Frío se niega y dice que no quiere destruir a los demonios por el bien de los humanos. Revela que lleva una vida feliz y tranquila con Fenrir, y cuando llega a casa, Frío es recibido por Valeri, que le pregunta si puede ampliar su propiedad. El motivo es que quiere domar caballos salvajes. Flor, por su parte, quiere aumentar la calidad del huerto, pero para ello ambos necesitan un terreno mucho mayor. Valeri y los demás dicen que lo pagarán con su propio dinero, pero Frío les muestra que, basándose en el cálculo de cada terreno, la cantidad para ampliar la propiedad sería muy cara, y aunque se deprimen por un momento, Frío dice que él pagará, y sabiendo que las chicas no aceptarían tal ayuda, Frío dice que a cambio del terreno deberían pagar el 30% del beneficio como alquiler. Animados por esta propuesta, los aventureros deciden ponerse manos a la obra. Frío le pregunta entonces a Blossom si no le gustaría plantar algunas verduras más difíciles de conseguir, y para ello solo necesita utilizar la magia para controlar el clima de estas raras verduras. Sin embargo, Blossom se niega y dice que no podía dejar que Frío ayudara con su magia, ya que ella solo había empezado a trabajar en el jardín porque se sentía inútil en la casa de Frío, y si él ayudaba, ella ya no podría ayudar más. Ria aparece entonces y dice que está dispuesta a ayudar en lugar de Frío. Aún así, Blossom lo niega y dice que la magia no debe usarse para todo. De repente, la hechicera interrumpió la conversación y dijo que tenía curiosidad por ver cómo se utilizaba la magia para hacer un huerto. Dijo que ahora era profesora y que después de aprender magia de Frío, había descubierto que la magia se puede utilizar en la vida cotidiana para hacer la vida más fácil, por lo que estaba interesada en ver cómo Ria utilizaría su magia para hacer un huerto. Así que Frío propuso que Ria solo hiciera un pequeño huerto, y que cuando Blossom estuviera lista para aceptar la ayuda, Ria podría participar en todo el proceso de creación de un huerto. Así que los aventureros se ponen a trabajar en su proyecto, excepto Valirosa, que los observa a todos mientras pone cara triste. Frío se alegra de que los aventureros encuentren un nuevo propósito, y le dice a Fenris que gracias a los aventureros y a ella, él también ha encontrado un propósito para sí mismo. Su ambición era abrir una gran tienda, y en respuesta Fenris dice que cualquier tienda que Frío abra será un éxito. Frío se alegra mucho al oírlo,
y de la nada le regala a Fenris un anillo de boda, haciendo oficial su proposición de matrimonio. Mientras tanto, en el palacio, el antiguo héroe y sus siervas son arrestados dentro de la prisión. El antiguo héroe comienza a suplicar clemencia, deseando desesperadamente ser salvado. Al otro lado de la pantalla, Valirosa acaba en una iglesia vestida de novia, y de la nada aparece el Ghoul y le dice que a partir de ese día, Valirosa será su esposa, y tras decirle que la ama, el rey demonio la besa. Valirosa despierta y se da cuenta de que todo ha sido un sueño, pero aún así, el mero hecho de soñar con un romance con el rey demonio desespera a Valirosa. En la cocina, Fenris pregunta por qué Valirosa está tan extraña y pálida, y se pregunta si es por los sueños, ya que en la raza de Fenris, tener sueños así significa que estás enamorado. Y al oír esto, los aventureros empiezan a preguntarse si Valirosa no estaba enamorada del señor de los demonios. Furiosos por este romance, los aventureros preguntan a Fenris cómo se enamoraron ella y Frío. En respuesta, Fenris dice que en realidad no lo sabe, y que al principio quería ayudar a su amo a convertirse en alguien más importante, pero con el tiempo se dio cuenta de que lo más adorable de Frío era su gentileza y amabilidad. Frío escuchaba todo y se avergonzaba. De la nada, a Frío le aparece una advertencia sobre la presencia de demonios. Frío le explica que la ciudad no estaba en peligro debido a la barrera que había levantado, pero que todo el grupo debía permanecer alerta y cuidar de la ciudad. En palacio, la princesa descubre que la mayor parte del dinero que Frío había donado el día del ataque a Damalinas eran monedas de un oro privado que solo se entregaba a los candidatos a héroe. Al oír esto, la princesa se da cuenta de que Frío era el héroe que había sido humillado por el rey, así que piensa en disculparse con Frío antes de volver a pedirle ayuda. En ese momento, un soldado entra en la habitación de la princesa y le revela que el antiguo héroe ha escapado. La princesa ordena a los soldados que vayan tras el héroe y lamenta que Frío no fuera nombrado el gran héroe desde el principio. Mientras tanto, el héroe se esconde de los soldados en un arbusto y busca entre los objetos de una bolsa mágica que había robado. El héroe se decepciona al ver que casi no tiene dinero, pero por suerte tenía un cofre, y cuando saca este cofre y lo abre, el héroe se vuelve a disgustar al ver que dentro solo hay una pala mágica, y debido al grito que dio el antiguo héroe, los soldados oyen su voz y van hacia donde estaba. Sin embargo, no encontraron a nadie, y todo fue gracias al agujero que había cavado rápidamente con la pala mágica. Y aunque estaba contento de haber salido, el héroe empezó a preguntarse cómo iba a salir de un agujero tan largo. En el Palacio de los Demonios, Ogu le pregunta a Oliminas si ha conseguido dar con el paradero de Frío, pero ella le dice que no ha sido capaz de encontrar ningún rastro y que en lugar de buscar a Frío, Ogu debería estar intentando atacar el reino humano. En respuesta, Ogu dice que Frío fue una parte extremadamente importante de esta guerra, y tras lanzar una oscura mirada a Oliminas, Ogu le pone la mano en la cabeza y se disculpa por haberle causado problemas, pero sigue sin renunciar a hablar con Frío. Afuera, un sirviente demonio estaba escuchando todo lo que Ogu decía. Este demonio le revela todo a Yui, el hermano de Ogu, y sabiendo esto, Yui se revela y dice que Ogu ya no es capaz de gobernar el Palacio de los Demonios, así que después de golpear a su sirviente sin razón, Yui dice que tomará el trono de Ogu y resolverá el problema de los demonios de una vez por todas. En la ciudad, Frío termina de comprar comida para casa. Fenris le cuenta que esta vez habían conseguido comprar un montón de ingredientes diferentes y que le hacía ilusión cocinar nuevos platos con esos ingredientes, y como aún quedaba mucho tiempo, Frío propone quedar con Fenris para que puedan comer algo. Por el camino, Frío ve que cierran una tienda, y al preguntar por qué cierra la dueña, Frío descubre que, a causa de la guerra, la dueña había perdido a todos sus proveedores, y como ya no tenía nada que vender, y como ya era muy mayor, decidió vender la tienda a otra persona. Fenris y Frío se entristecen de que la guerra esté causando tantos problemas a los tenderos, pero Frío dice que también están surgiendo muchas otras tiendas, y esto demuestra que los humanos son resistentes y no se rinden. A continuación, Frío va a comer con Fenris, y al llegar frente al restaurante, se encuentra con Valeirosa, que le propone invitarles a comer a los dos. Fenris se queda perpleja de que alguien interrumpa su encuentro romántico, pero acaba aceptando la oferta de Valeirosa. Ria llega justo en ese momento e informa de que ha sentido la presencia de un demonio extremadamente poderoso en la zona. De repente, el Ghoul aparece y pide hablar con Frío y Fenris. Durante la comida, el Ghoul se asombra de la cocina humana y pregunta si Valeirosa también sabe hacer comida. Fenris le revela que Valeirosa es muy buena haciendo dulces, y esto hace que el Ghoul se enamore aún más de ella. El necrófago dice que le interesaba la cultura
cultura humana, ya que, como conquistador, era un tema importante en una guerra. Al oír esto, Valeirosa se enfada con el Ghoul y le pregunta si no se compadece de las vidas de las personas que podrían acabar con esta guerra. En respuesta, el Ghoul dice que es un lord y que aunque no tiene nada en contra de los seres humanos, no puede dejar que su raza sea oprimida. Entonces, el Ghoul y Ria le explican a Frío que no todos los demonios son capaces de suprimir el mal en sus cuerpos, por lo que estos demonios crean una toxina que es extremadamente dañina para los humanos. Y debido a este mal, se ha creado un gran prejuicio entre humanos y demonios. Y aunque comprende el lado humano, el Ghoul dice que no puede dejar a su raza sin apoyo. Después de decir esto, el Ghoul se va y se disculpa por arruinar el almuerzo de todo. Más tarde, Frío empieza a reflexionar y recuerda lo feliz que se sintió cuando descubrió que en este mundo no había discriminación entre humanos y semihumanos. Sin embargo, el hecho de que hubiera tal guerra entre humanos y demonios era triste, y como estaba deprimido, Frío se abrazó a Fence para consolarse. Unos días después, Fence cocina la cena para todos, y cuando la prueban, todos alaban el plato de Fence y dicen que cada vez está mejor. Fence nos cuenta que está haciendo su curso de cocina y que ahora estaba aprendiendo a hacer comida para niños, ya que estaba lista para que Frío le diera un lobito. En ese momento, alguien llama a la puerta de Frío, y cuando este va a comprobarlo, se encuentra con la princesa. La princesa revela entonces que sabía que Frío era el candidato a héroe que había sido expulsado del reino. Dentro de la casa de Frío, la princesa dice que solo quiere hablar con Frío, pero Frío se comporta como un hombre de verdad y dice que Vaya era su mujer, y que si la princesa quería decir algo, Vaya debía estar allí. Así que Valeirosa y los demás dejan a la princesa a solas con Frío y Vaya, y delante de ambos, la princesa se disculpa por todo lo que el rey y el antiguo héroe le han hecho. Frío dice que no le guarda ningún rencor, así que le pide a la princesa que le diga directamente lo que quiere, ya que sabía que no estaba allí solo para disculparse. La princesa le muestra entonces un mapa a Frío y le revela dónde se encuentra cada una de las bases de su ejército en el reino. Frío le dice que esa información es alto secreto y le pregunta por qué se la revela. En respuesta, la princesa dice que la magia de purificación estaba casi agotada y que debido a esto, los demonios pronto devolverían sus ataques. Así que la princesa le pide a Frío que proteja las ciudades donde el ejército no estaba presente. Y después de ser juzgada por Frío por hacer una petición tan egoísta después de todo lo que han hecho, la princesa dice que el rey está inconsciente después de usar la magia de purificación, y para evitar que el rey le haga algo a Frío o dañe al reino, la princesa tiene la intención de apoderarse del reino para sí misma. Pero para que eso ocurra, la princesa necesita que Frío ayude a los pueblos desprotegidos y le consiga el prestigio que necesita. Frío se da cuenta de que, además de querer ayudar a las ciudades desprotegidas, la princesa quería una garantía de que no se pasaría al bando de los demonios. La princesa dice que Frío ha sido muy inteligente y vuelve a pedirle ayuda para salvar las ciudades. Mientras tanto, el antiguo héroe intenta deshacerse de los soldados de la princesa. La criada del héroe se queja de que tiene hambre, así que el antiguo héroe comparte un dulce que ha estado guardando. De repente, la criada se declara al héroe, lo que le deja muy avergonzado. Pero de la nada, una araña ataca a la criada del héroe y al héroe. La criatura es en realidad la sirvienta de Yui. Ella se revela y dice que los capturó para hacer un sacrificio humano. Por la noche, Fence se va a dormir con Frío y le pregunta si estaba pensando en la petición de la princesa. Frío dice que sí, y que aunque no le gusta luchar, no puede dejar que varias ciudades sufran sin motivo. Frío dice que si alguna vez tiene un hijo con Fence, no le gustaría que su hijo sufriera en un mundo de guerras y conflicto. Y para evitarlo, Frío dice que creará una manera de hacer que el mundo sea mejor para todos. Fence dice que cree en él completamente y que si puede ayudarle de alguna manera, lo hará. Al día siguiente, una ciudad es atacada por varios demonios, y en el bosque, una niña queda atrapada siendo atacada por un demonio, pero Frío defiende a la niña y ataca al demonio. Frío crea una barrera que impide a los demonios entrar en la ciudad, y al ver a un lupino junto a un humano, los demonios se enfadan mucho y se confunden. Frío les advierte que dejará marchar a los demonios, siempre y cuando no intenten causar más daños. Sin embargo, aparece un cíclope y dice que romperá la barrera del Frío con fuerza bruta. Vaya revela que se trata del cíclope con más fuerza bruta del ejército de demonios y que servía directamente a Yui, el hermano de Ghoul. El cíclope dice que sabía que Vaya era un traidor y dice que su hermano murió porque era extremadamente débil. Al oír esto, Vaya decide que se enfrentará al cíclope y demostrará que su raza no es débil. Rápidamente, Vaya asesta varios golpes al cíclope, pero como es resistente, no recibe mucho daño. Entonces, Vaya utiliza magia de salto para lanzarse al cielo. Entonces, utiliza un hechizo de cambio de posición para hacer que el cíclope caiga en picado desde el cielo. El cíclope lanza su garrote contra Vaya con todas sus fuerzas, y una vez más Vaya cambia de posición al cíclope, haciendo que el garrote le golpee con fuerza en la cabeza. Y para terminar el combate, Vaya atraviesa al cíclope con varios árboles para atraparlo. Al ver esto, los otros demonios deciden atacar a Cíclope, pero Flu utiliza la magia para inmovilizar a todos los demonios a la vez. Luego cura a Cíclope y pide a los demonios
demonios que se vayan inmediatamente, y si no aceptan, Flu dice que piensa derrotarlos a todos a la vez. Y ahora, muertos de miedo, los demonios se marchan. Fence dice que tal vez Flu debería haber torturado a los demonios, ya que bastaría con que algún demonio superior les ordenara atacar de nuevo. Pero Flu dice que eso solo aumentaría el odio de los demonios hacia los humanos, por lo que hablar sería la mejor manera de mejorar el mundo. Y como es tan fuerte, puede hablar con cualquier persona del mundo. Justo en ese momento, aparecen los humanos y dan las gracias a Flu y Fence por salvar a todo el mundo. Flu dice que solo estaba allí por orden de la princesa, diciendo que todos deberían darle las gracias. En palacio, la princesa se entera por los soldados de que un héroe enmascarado estaba salvando varias ciudades, diciendo que ella lo había ordenado. Al oír esto, la princesa se alegra de que Flu haya aceptado su petición. Mientras tanto, Gu estaba observando a Flu, y cuando vio que su hermano estaba enviando tropas para atacar sin sus órdenes, Gu se sintió decepcionado. De repente aparece uno de los sirvientes de Gu y le cuenta que Yui está intentando hacerse con el trono del Señor de los Demonios, y para ello, Yui incluso planea sacrificar al antiguo héroe y a su sirviente a cambio de más poder. Rápidamente, Gu se dirige al Palacio de los Demonios, y otro día, Gu pide vivir en casa de Flu y decide contarle todo lo que ha sucedido. Dice que todos los demonios de élite se han vuelto contra él, todo porque no alberga un gran odio hacia los seres humanos, e incluso con la petición de Uliminas, todos los demonios han dicho que Gu debería batirse en duelo con su hermano por el trono. Sin embargo, Uliminas se niega a dejar impune a una traidora como Yui, y al entrar en el salón real, Uliminas se lanzó a por Yui con un feroz ataque. Sin embargo, Yui le lanza un poderoso puñetazo que la derriba, y justo cuando el sirviente de Yui estaba a punto de acabar con Uliminas, aparece Gu y la salva. Se pone delante de Yui y le pregunta a su hermano en qué se equivocó como rey demonio. Su hermano dice que la Gu ya no atacaba al reino humano y que seguía haciendo amigos entre los seres humanos, e incluso los sirvientes más leales de la Gu están de acuerdo. Al oír estas palabras, la Gu dice que ya no tiene elección, y por un momento todos quedan aterrorizados por la cantidad de poder que emite. Sin embargo, Gu abdica al trono y se lo entrega a su hermano, y estando extremadamente furioso por esto, su hermano ataca a Gu. Sin embargo, con una sola patada, Gu manda a su hermano volando lejos del palacio y dice que este puñetazo es una venganza por el puñetazo que le dio a Uliminas. Y tras contarle a Frío todo lo sucedido y decirle que no tiene ni un céntimo para sobrevivir, Gu y Uliminas piden volver a vivir con Frío. Frío dice que tendría que consultar con todos los residentes antes de aceptar, y delante de los aventureros, el Gu revela que ya no es el señor demonio y que debido a que se ha desvinculado de los demonios, ha decidido vivir en el reino humano. El Gu dice que aunque ya no es el rey demonio, aún lleva consigo un gran deseo de resolver toda la guerra, y viendo que Frío ha aceptado al Go, los aventureros acaban aceptando al antiguo señor demonio como residente de la casa. Sin embargo, Valirosa lo niega y dice que, aunque Gu ya no sea el señor de los demonios, ya ha causado mucho daño a los humanos, y por eso sigue siendo un peligro para la sociedad. En ese momento, Fence pone una cara simpática y pregunta si Valirosa realmente querría expulsar a su antiguo jefe y amigo. Al oír esto, Valirosa se siente presionada, y al darse cuenta de que ya todos han aceptado a Gu menos ella, acaba accediendo. Así pasan unos días, y en un intento de ser útil, Gu intenta ayudar a los aventureros con cualquier tipo de trabajo, pero en lugar de ayudar, acaba asustándolos o entorpeciéndolos. Entonces, el Gu decide tener una charla con Frío, y al ver las armas hechas por Frío, queda impresionado por la habilidad de Frío para crear armas de la más alta calidad, y observando desde lejos, Uliminas no puede entender cómo el Gu se llevaba tan bien con un humano. Fence responde que es porque ya no es el señor de los demonios, pero Uliminas dice que incluso en sus días de señor de los demonios, Gu no se divertía tanto. De la nada, Valirosa huye, y por la noche, mientras todos se divierten, Valirosa observa desde lejos con una mirada deprimida. Más tarde, mientras todos duermen, Valirosa mira al cielo mientras reflexiona sobre la vida. Fence y Frío le preguntan si está bien, y le dicen que se dieron cuenta de que estaba muy deprimida. Frío se disculpa por haber hecho que Valirosa aceptara que los Go vivieran con ellos, y dice que estaba muy contento de que todos los aventureros estuvieran encontrando sus trabajos favoritos. Dice que su ayuda es muy importante. Al oír esto, Valirosa dice que tal vez no debería vivir con ellos, porque a diferencia de las otras chicas, ella es una inútil y no ayuda en nada. Además, se dio cuenta de que Gu ya no es el señor de los demonios, y que los humanos también estaban equivocados. Sin embargo, no podía olvidar a los soldados heridos y muertos por el ejército de demonios que ya había visto, aunque sabía que el Gu no era un demonio maligno. No sabía si sería capaz
ganas de vivir con él bajo el mismo techo. En respuesta, Frío dijo que sus sentimientos eran normales y que todos los humanos odiaban a los demonios hasta cierto punto. Frío dice que Valirosa no necesita ser amigo de Gu, que ella solo debe respetarlo. Fence entonces pregunta por qué Valirosa no está enfadada con ella, a pesar de que ella, Fence, es un demonio. Valirosa revela que ha visto a Fence poner muchas caras bonitas, así que no puede pensar que Fence sea malvada. Dicho esto, Fence le enseñó las galletas que había hecho gracias a la receta de Valirosa y dijo que Valirosa no era una inútil. Al día siguiente, Valirosa decidió hablar con Gu y Uliminas, y delante de ellos, Valirosa dijo que les daría un voto de confianza, pero que si intentaban algo, haría que se arrepintieran. Como no tiene poder, se quitaría la vida. Al oír una amenaza así, Gu se ríe, y para demostrar su carácter, ofrece su mano para estrechar la de Valirosa y promete no volver a hacer daño a ningún humano. Sin embargo, Valirosa dice que solo aceptará su saludo cuando determine que Go es una buena persona. En el Palacio de los Demonios, Yui no puede entender cómo los demonios están perdiendo contra los humanos, a pesar de que tienen un ejército mucho mayor. Su acerva le explica que los humanos habían colocado varias trampas alrededor del reino y que muchos soldados estaban siendo derrotados por ella. Al oír esto, Yui dice que lo único que tiene que hacer es crear un ejército aún mayor, hasta que ninguna trampa sea capaz de detener su avance. En respuesta, el acerva le pregunta cómo iba a conseguir un ejército más grande, y tras actuar como un auténtico hombre propinándole un puñetazo, Yui le dice que ese era su trabajo, y al ver las intenciones de Yui, los demonios de élite se dieron cuenta de que era extremadamente incapaz como rey, y que a diferencia de Yui, el Gu siempre planeaba sus ataques y no permitía que sus compañeros murieran en la batalla. Los demonios de élite llegaron a pensar que, de este modo, el ejército demoníaco acabaría perdiendo la guerra, pero la acerva de Yui dice que tiene una idea para mejorar las cosas, y su plan es que los demonios salgan a pasear para divertirse un poco. En la ciudad, Fence gana un premio de una rifa que se estaba celebrando. El premio era un vale para pasar un día en un balneario con aguas termales, lo que hace que a Fence le haga mucha ilusión viajar solo con Frío. Sin embargo, la mujer del sorteo le dice que el vale es para un grupo de hasta 15 personas, y al oír esto, Fence pregunta si puede cambiar el vale por solo un vale para 2 personas, pero desgraciadamente esa opción no existe. Más tarde, el grupo de Frío llega al balneario, donde Frío explica que Fence no debe deprimirse, ya que este viaje era una forma de que el grupo se acercara a Gu y Oliminas. Los aventureros dicen entonces que estaban entusiasmados con las aguas termales, ya que estas tienen muchos beneficios e incluso pueden mejorar la fertilidad de una mujer. Al oír esto, Fence se entusiasma y considera la posibilidad de tener un hijo con Frío. Al llegar a las termas, Fence pregunta a una de las encargadas dónde están las termas que mejoran la fertilidad, y la mujer no tarda en ayudar a Fence y decirle que estaba deseando que tuviera éxito. De repente, Blossom se topa con un hombre y al verlo, se disculpa y se marcha. Ese hombre era Yui, y el destino quiso que el actual señor de los demonios y los demonios de las élites decidieran divertirse también en las aguas termales. Al ver esto, Gu, Oliminas y Fence se preguntan por qué los demonios están en el mismo lugar que ellos. Fence dice entonces que ninguno de ellos debería hablar con Yui, ya que eso acabaría provocando una pelea y ella no quería desperdiciar su día con Frío. Más tarde, todos deciden qué van a hacer para divertirse. Fence se emociona y dice que hoy sería el día en que haría un bebé con Frío, después de lo cual se va con él a las aguas termales. Ria, curiosa sobre la reproducción, entra en el mundo de los espíritus, y delante de Damalinas, Ria dice que tiene curiosidad sobre la reproducción humana, y para entenderla mejor, dice que debería reproducirse con Damalinas. Sin entender nada, Damalinas dice que una mujer no puede reproducirse con otra mujer. Sin embargo, Ria revela que es un ser que trasciende los géneros, y por eso posee la espada especial que tienen todos los hombres, lo que la convierte en un verdadero ángel. Al final, Ria es expulsada del mundo de los espíritus, y, como consecuencia, llega a la conclusión de que debe conquistar a Damalinas antes de querer reproducirse con ella. Más tarde, Fence y Frío llegan a las aguas termales de la fertilidad, y antes de entrar, Fence dice que después de tomar el baño especial de la fertilidad, espera que Frío la llene de mucho amor. Frío se siente muy avergonzado en ese momento, pero dice que intentará cumplir lo que Fence quiere, porque hasta su leche es infinita. Y en el baño termal, Frío dice que él y Fence tendrán pronto una bonita luna de miel. Sin embargo, Fence empieza a hablar de reproducirse, lo que vuelve a avergonzar a Frío. Mientras tanto, Vilere decide ir a un salón de entretenimiento para adultos, y al toparse con María, ambas acaban yendo allí a divertirse. Blossom, por su parte, dice que Valeirosa estaba enamorada de Gul, así que provoca a Gul para que eche un vistazo a Valeirosa. Gul termina halagando el atuendo de Valeirosa, y al ver esto, Olimina se pone extremadamente nervioso con Gul. En otro lugar, los demonios de élite comienzan a luchar para entretener al actual señor de los demonios. Sin embargo, a uno de estos demonios se le cae el collar
brillar que suprime su maldad, por lo que el mal del demonio empieza a extenderse por todas partes. Justo entonces, el héroe aparece cerca de donde estaban estos demonios y se jacta de haber robado uno de sus artefactos antes de huir. Sin embargo, este artefacto empieza a reaccionar al mal de los demonios y debido a ello, el héroe y sus siervas se transforman en un monstruo gigante del mal. Entonces Valeirosa decide hablar con Oliminas y le revela que sabe que Oliminas ama a Ghoul. Justo entonces, el monstruo gigante empieza a destruirlo todo y para evitar que nadie salga herido, Frío utiliza una poderosa magia para controlar la destrucción del monstruo. Sin embargo, Frío le advierte de que no puede comprobar lo que está pasando mientras utiliza esta magia, así que le pide a Fens que lo compruebe. Al ver a la criatura, Valeirosa y los aventureros deciden ayudar a los aldeanos que están en peligro. Sin embargo, Ghoul les dice que no tienen por qué hacerlo y que Frío puede solucionarlo todo por sí mismo. En respuesta, los aventureros dicen que no pueden depender de Frío para todo, porque todo lo que Frío quiere es tener una vida normal, y para que él pueda realizar este sueño, todo el mundo debe estar dispuesto a ayudar a Frío y quitarle la carga de encima. Al oír estas palabras, Ghoul también decide actuar. Con la ayuda de Oliminas, se dirige al monstruo de la malicia. Sin embargo, al ver a Ghoul, Yui se enfada muchísimo y le reta a un combate. Ghoul consigue esquivar fácilmente varios ataques de su hermano, y mientras Yui sigue atacando a Ghoul, Valeirosa le cuenta a Frío la situación y dice que tal vez Ghoul podría estar del lado de Yui. Sin embargo, Frío dice que Ghoul nunca haría eso y que en el fondo Valeirosa lo sabía. Entonces, tras escuchar esto, Frío dice que seguramente Ghoul y Fenris lo solucionarán todo y que por ello los demás deberían preocuparse de ayudar a otras personas en peligro y evitar males mayores. Continuando su lucha con Yui, Ghoul es capturado por los monstruos por un momento, pero rápidamente logra liberarse, pero dice que el poder de Yui para controlar el mal era demasiado molesto, así que Fenris decide que quiere destruir al monstruo de la malicia, y tras golpear al héroe, el núcleo del monstruo queda completamente destruido. Yui intenta entonces atacar a Ghoul con varios puñetazos, pero Ghoul bloquea fácilmente todos sus golpes y ataca a Yui con un hechizo de puñetazo. No rindiéndose, Yui se transforma usando su malicia, y siendo más fuerte, consigue finalmente asestar un golpe a Ghoul. Pero Ghoul dice que acabará con ella, y utiliza una magia secreta que sella la malicia de los demonios. Ghoul revela que se trataba de una magia que los humanos habían intentado aprender. Sin embargo, él fue el único que consiguió aprenderla, y gracias a esta magia pudo derrotar al antiguo rey demonio. Y al ver toda la destrucción que Yui ha creado, los encargados de la posada se estresan muchísimo, por lo que utilizan una magia secreta que hace que Yui y todos los demonios de élite se vayan directamente a tierra firme. Después de que todo se haya solucionado, Flea utiliza un hechizo de reparación para que todo vuelva a la normalidad, y con la ayuda de todos y la limpieza, el resort vuelve a la normalidad. El héroe y la sirvienta son perseguidos por los asistentes, y para liberarse, el héroe utiliza su pala mágica para volver a meterse en un agujero, pero acaba recibiendo un ataque de las aguas termales y es arrojado lejos. En agradecimiento por su ayuda, el dueño del balneario regala a todo el grupo de Pulga un baño termal, y por la noche, en el baño, el Fénix se emociona al hacer un niño con Pulga. Liminas, por su parte, está celosa de Valeirosa y dice que no puede ser real. Damarinas, dentro de la mente de Ria, dice que como ella tiene una espada igual que los hombres, Ria no podría estar bañándose con las mujeres. Sin embargo, Ria solo dice que Damarinas estaba con los Yumes y que más tarde ella finalmente llenaría a Damarinas con su amor. Del otro lado, Flea le dice a Ghoul que las mujeres estaban muy emocionadas y se alegra de que las cosas por fin se calmen. El Ghoul dice que todo fue gracias a Flea y que desde el momento en que conoció a Flea comenzó a admirarlo, ya que no solo Flea nunca tuvo miedo de su presencia, sino que Flea siempre utilizó su poder para ayudar tanto a los demonios como a los humanos. El Ghoul dice entonces que cree que Flea será capaz algún día de unir a las dos razas, y para ello, el Ghoul dice que Flea puede contar con todo su apoyo. Más tarde, todos se reúnen para comer, y una de las camareras entrega un plato especial a Fenris. Este plato da más energía a las mujeres, por lo que Fenris podría divertirse aún más con Flea, apoyando así su potencial infinito. Durante la comida, Valeirosa agradece al Ghoul por ayudar a los humanos, y se disculpa por haber sido grosero con él anteriormente. Y al ver un supuesto romance entre Valeirosa y el Ghoul, Oliminas se pone muy nervioso e interrumpe su conversación. Después, todo el grupo se puso a celebrarlo, y por la noche, mientras todos dormían, Tenis se acercó a Flea para hablar. Flea le pregunta qué piensa Tenis de los humanos, y en respuesta, Tenis dice que antes pensaba que los humanos eran débiles y frágiles. Sin embargo, con el tiempo se dio cuenta de que en la sociedad humana había otras cosas además de la fuerza, y que cocinar era mucho más divertido que pelear. Tenis dice entonces que es difícil para ella decir lo que piensa de la humanidad, pero que ciertamente ya no odiaba a ningún humano, y que de hecho, incluso les tenía un cariño especial. Flea dice que existía la posibilidad de que la guerra se volviera más violenta, por lo que pretendía proteger algunas ciudades de los humanos, pero quiere que Tenis esté a su lado, para que si un día acaba siendo cruel con los demás,
demonios, ella pueda detenerle. Phoenix dijo entonces que siempre apoyaría a Flea y que quería un mundo seguro para su hijo. Al enterarse de lo de su hijo, Flea decide pasar a la acción y tras besar a Tennis, utiliza por fin su espada especial. Ya me entiendes. Al día siguiente, Tennis está muy contento y gracias a ello, todas las mujeres se dan cuenta de lo que ha pasado. Flea lleva a todos de vuelta a casa y en unos días, Ghoul decide que participará en la creación de armas junto con Flea. Valeirosa pregunta entonces por Yui, pero Ghoul le dice que su hermano no puede usar sus poderes, por lo que el tiempo de paz durará un poco más. De vuelta al palacio, la princesa es finalmente nombrada reina y es aclamada por todos. La reina dice que hará cualquier cosa para ayudar al reino y que no puede defraudar a Flea de ninguna manera. El antiguo héroe, mientras tanto, sigue escondiéndose en agujeros con su sirviente, mientras se pregunta cuándo volverá a ser un héroe. Más tarde, Tennis llama a todos a comer, y Flea, al ver a sus nuevos amigos y todo lo que ha conseguido, se pone muy contento y dice que es muy afortunado. Y ahí acaba el anime. En fin, ahora solo queda que le des like y compartas este video, y comentes qué te pareció este anime. Adelante, este anime es increíble, yo lo disfruté mucho.